Empresas nacionales e internacionales del sector detallista y alimentario se reunirán en Expantad y Alimentaria México 2021. Este año retoma sus actividades de forma presencial en un ambiente de negocios sano y seguro. Expositores y compradores podrán realizar alianzas de negocios para la recuperación económica de sus empresas. Te invitamos a identificar oportunidades de negocio y estrechar lazos comerciales durante este magno evento, del 18 al 20 de octubre en Expo Guadalajara. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Como siempre me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos una vez más en el mundo del retail. Como se los había comentado la semana pasada, hoy tenemos un programa muy interesante porque tendremos oportunidad de platicar con el INEGI. El INEGI, usted lo sabe muy bien, acaba de tener censos en el año 2020 y también de estos censos resultaron un par de encuestas que son sumamente importantes y que tenemos que tomar muy en consideración para las decisiones a futuro, a corto y plazo, de lo que tenemos que asumir y lo que tenemos que hacer en nuestro país. Estamos hablando de los resultados de la encuesta nacional de ingresos y gasto en los hogares 2020 y me da muchísimo gusto y agradezco de verdad una vez más al señor Edgar Bielma que nos toma esta entrevista para comentarnos exactamente qué es lo que se vio reflejado en nuestros estudios. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos y por tomarnos la entrevista. Gladys, muy buenas tardes, un gusto saludar a ti y a tu auditorio. Al contrario, de verdad, muchísimas gracias. Y es que con el objetivo de poder proporcionar un panorama estadístico del comportamiento de lo que han sido los ingresos y los gastos de los hogares en cuanto a su monto, en cuanto a su procedencia, en cuanto a su distribución, el INEGI justamente presenta los resultados de la encuesta nacional de ingresos y gasto de los hogares. Estos resultados de la edición 2020 van a permitir o están dando oportunidad de que podamos dimensionar todos los cambios que a consecuencia de este periodo de emergencia sanitaria, la contingencia sanitaria por COVID-19, pues las medidas de confinamiento que se han llevado en nuestro país, en la población en general, y el cierre de todo lo que ha sido la actividad económica, entre muchos otros factores, pues sufrieron los ingresos justamente en los hogares y los gastos en los hogares de nuestro país. Para iniciar, señor Bielma, yo quisiera preguntarle, ¿cuál es el resultado precisamente de la afectación del ingreso de las familias mexicanas que ha sido motivado por la pandemia de COVID-19? Esto, por supuesto, en comparación con los porcentajes, los modelos que tenemos de años anteriores, tomando en cuenta los principales factores que ustedes han realizado o han documentado, las fuentes de ingreso, que son transferencias, el trabajo, las estimaciones de alquiler de vivienda, la renta de la propiedad y otros ingresos corrientes. Sí, muchas gracias, Gladys. Solo para recordar a nuestro auditorio el contexto de 2020 y por qué se dan los resultados de la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares. Bueno, en 2020, a partir de abril, de hecho, concretamente a mediados de abril, inicia una escalada de mortalidad muy importante que derivó en muchos estudios de lo que se llama exceso de mortalidad. Es decir, para el año 2020 se esperaban cerca de 750,000 defunciones, sin embargo, hubo más de 1,075,000 defunciones. Es decir, estamos teniendo un exceso de mortalidad de más de 320,000 muertes adicionales a lo que teníamos o estábamos acostumbrados a esperar. Y sin duda, COVID-19 se posiciona como la segunda causa de muerte para 2020, pero la primera causa de muerte en relación a lo que históricamente era la primera causa de muerte en 2019, que era enfermedades del corazón. Ese fenómeno de impacto que tuvo una pandemia como la COVID-19 derivó en que a partir de abril, del 1 de abril, se empezaran a tomar medidas de restricción y confinamiento, además de uso de cubreboca, entre muchas otras cosas, lavado de manos, etc. Eso llevó a que en los meses de abril y mayo perdieran sus trabajos 12.5 millones de personas. 13 millones quedaran subocupadas, es decir, que no estaban trabajando las horas suficientes y que además, al no trabajar el mismo volumen de horas, muchas de ellas llegaron a ganar únicamente el salario mínimo, es decir, no los corrieron, pero los mantuvieron con el menor nivel de ingresos, ¿no? Ese panorama, Gladys,
es el que nos permite ver que para 2020 el ingreso corriente trimestral, que en 2018 se encontraba en 53,400 pesos, para esta edición se ubicó en 50,309 pesos, es decir, una caída de cerca del 6%, concretamente 5,8%. Pero entonces, si te dije que el impacto estuvo en que mucha gente se quedó sin trabajo, pues entonces tenemos que analizar el componente laboral, porque fue, de hecho, el que particularmente se vio afectado, llegando a tener una caída de cerca de 11 puntos porcentuales. Es decir, pasamos de un ingreso trimestral promedio de 35,900 pesos a 32,100 pesos. Pero no solamente ese componente se vio afectado, aunque de hecho fue el principal, porque recordemos que más del 60% del ingreso de las familias, concretamente históricamente era 67% del ingreso de las familias, dependía del trabajo. Pero el segundo componente importante también dentro de esta ecuación y que tuvo una caída muy importante fue el ingreso de la renta de la propiedad, es decir, todo lo que son los negocios, renta de activos, algún local comercial, etc., que uno esté recibiendo ingresos. Todo ese componente también tuvo una caída muy importante y esa fue de casi el 14%. Digamos que uno de los componentes que no se vio afectado fue las transferencias, es decir, principalmente las jubilaciones. Tenemos identificado un crecimiento ahí del 15% en jubilaciones y pensiones. Entonces, ese, digamos, compensó ligeramente esta caída tan importante que se presentó tanto en el ingreso por trabajo y en la renta de la propiedad, que ya lo había comentado, son arrendamientos de activos tangibles y financieros. Ese componente los ingresos provenientes de cooperativas, sociedades y empresas que funcionan como sociedades, esos componentes tienen una caída muy importante de concretamente más del 10%, que además representan un porcentaje, de hecho, sumando estos 3 de cada 4 pesos que entran a un hogar, contra el otro componente que a lo más llega a ser del 15%, en lo global, pues sin duda afecta a los hogares, Gladys. Sin duda una afectación bastante importante, impresionante. También entiendo que una cosa es lo que ocurre en las zonas rurales y otra cosa es lo que ocurre en las zonas urbanas, y que dentro de, bueno, pues estas encuestas que ustedes han realizado se ha logrado tener una diferencia entre lo que está asociado o la diferencia que existe precisamente en el ingreso en este tipo de localidades. ¿Qué me puede comentar al respecto, maestro? Sí, bueno, antes de eso, y era muy importante también mencionarte, es que evidentemente todo el mundo sufrimos un impacto muy diferenciado. Si dividimos al país en 10 cajoncitos, donde cada cajoncito tiene el 10% de los 35 millones de viviendas o hogares que hay en el territorio nacional, y los ordenamos de los 10 hogares, el 10% de los hogares con menor ingreso al 10% de los hogares con mayor ingreso, vemos que esta caída del 5.8, casi 6%, del decil cuarto hasta el noveno fue una caída generalizada de alrededor del 4%. El décimo decil, el decil con mayores ingresos, tuvo una caída del 9.2%. Del segundo al tercer decil de alrededor del 3%, y únicamente el primer decil se mantuvo similar. Ahora, cuidado porque el diablo está en los detalles. Ese primer decil que aparentemente no tuvo una caída es porque por primera vez en la historia tenemos hogares que históricamente no pertenecían a ese decil. ¿Por qué lo sabemos? Porque tienen autos, cosa que es muy raro que en el primer decil
tengan esa característica, porque tienen mayores niveles educativos y empezamos así una serie de componentes que concluimos que lo que se presentó es que algunos hogares que pertenecían a deciles superiores, de pronto tienen una caída muy importante hasta el primer decil. Me gustaría mucho, porque no toda la gente está familiarizada con el término decil, exactamente cuando ustedes hacen esta medición o esta comparación en deciles, bueno, pues dejar muy claro exactamente cómo están el primero, el segundo, el tercero, todo esto, para que la gente pueda comprender un poco más lo que nos está explicando. Sí, cómo no, como lo comentaba, los deciles es agrupar al país, agrupar a los 35 millones de hogares en 10 cajones. El primer cajón, que es el primer decil, son los hogares con el menor ingreso. Este menor ingreso, de hecho, es de 9,938 pesos. Es el promedio de los hogares con el menor ingreso. El segundo decil, que son el 10%, el segundo 10% de los hogares con menor ingreso, es de 16,800 pesos. Y así sucesivamente, si nos vamos hasta el décimo decil, son los hogares con en promedio el mayor ingreso identificado, que se encuentra en 163,000 pesos trimestrales. Considerando esos 10 cajoncitos, que son los 10 deciles, es lo que estaba explicando. Pero además tiene razón. Hay una diferencia muy importante entre los hogares urbanos y los hogares rurales. En el caso de los hogares urbanos, donde por cierto se concentran el 78% de los mismos, es decir, la abrumadora mayoría habitamos en el ámbito urbano, 3 de cada 4 hogares en nuestro país habitan en el ámbito urbano. Ahí, qué bueno que hiciste esa referencia, porque ahí, si distinguimos esa caída del ingreso, fue mucho mayor. De hecho, fue del 8%. Contra el ingreso rural, que fue del 3,6%. Es decir, hubo una caída mucho más importante en el ámbito rural que en el ámbito, hubo una caída más importante en el ámbito urbano que en el ámbito rural. Ahora, si analizamos otra vez esos deciles que te comenté, esos cajoncitos de ingresos divididos del mayor al menor, vemos que ahí sí el primer decil, que es de los hogares con el menor ingreso urbano, tuvo una caída del 8,8%. Del segundo al noveno decil, la caída fue de alrededor del 6 al 7%. Y en el décimo decil, que son los hogares con los ingresos más altos, la caída fue de cerca del 11%. Mientras que en el ámbito rural, de hecho, no tuvimos ninguna caída en ningún decil, e inclusive en deciles como el primero, que es el de los ingresos más bajos, el 10% de los hogares con el ingreso más bajo del país, tuvo un incremento del 16,6%, seguido del segundo decil con el menor nivel de ingresos en nuestro país, que fue del 9,1%. Y así sucesivamente en el resto de la distribución, todos los hogares rurales tuvieron al menos un ligero crecimiento entre el 2 y el 3%. Esto nos debería de llevar a preguntarnos qué sucedió. ¿Por qué tuvimos una caída tan fuerte en el ámbito rural e inclusive un ligero crecimiento o un crecimiento significativo en un decil del ámbito rural? Bueno, recordemos, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y ya nos venía dando pistas de qué es lo que posiblemente iba a suceder, es que en el sector secundario y terciario, recordemos a nuestro auditorio qué son estos sectores económicos, en el sector secundario, que es manufactura, construcción, generación de electricidad, entre muchos otros componentes, este sector secundario tuvo una caída momentánea en el primer cierre de contingencia. El sector terciario también tuvo una caída muy importante,
¿A qué nos referimos? Todo lo que son servicios, comercio, hotelería, restaurantes, etc., servicios financieros, etc. Todo este tercer componente, sector terciario, tuvo una caída muy importante, pero además esa caída fue más prolongada que en el sector secundario o de la industria y la construcción. Recordarás que en la industria y la construcción logró recuperarse, digamos, de manera más expedita. Y por una razón muy clara, ellos no están en contacto directo con la ciudadanía, con el cliente final, y por lo tanto es posible, bajo ciertas medidas de control sanitario, empezar o darle continuidad a la operación industrial, ¿no? Pero en el caso de los servicios fue mucho más complejo, porque hay un contacto masivo con la población, ya sea a través de los cines, ya sea a través de los restaurantes, ya sea a través de las tiendas de conveniencia, entre muchos otros, que ahí sí requieren de grandes volúmenes de clientes que vayan a los espacios y que por lo tanto elevaba el riesgo de contagio. Ahora, estos dos sectores, el secundario y el terciario, por lo general o de manera muy abrumadora, se encuentran en ámbitos urbanos. Es decir, el ámbito urbano donde hay mayores concentraciones de población, donde la actividad económica más rentable, que es la primaria, la secundaria y la terciaria, ahí donde se encontraba el mayor dinamismo económico, fue donde se dio el mayor impacto. En tanto que en el ámbito rural, ¿sí?, donde estamos más al aire libre, donde hay menor concentración humana, pues las medidas de distanciamiento fueron menos restrictivas o prácticamente nulas, donde además, y ahorita lo vamos a ver, hubo un incremento del consumo de ciertos productos de producción rural, que también puede, en una dimensión, explicar parte de este crecimiento. Entonces, ahí tenemos los dos contrastes, un sector primario, que es la agricultura, que no se ve tan impactado en la producción y además en las medidas restrictivas, contra un sector secundario y terciario en el ámbito urbano, además concentrado, que genera estos impactos. Adelante, Gladys. Así como estamos analizando lo que pasó tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales, entiendo que también tienen una definición muy clara, un estudio muy específico en relación a cuáles fueron los principales resultados del ingreso por grupos específicos. Me encantaría, maestro, que nos pudiera comentar un poco al respecto. Sí, esta encuesta de verdad es muy rica porque nos da una radiografía y nos manifiesta claramente cómo somos, qué características socioeconómicas y culturales tenemos y cómo es que enfrentamos nuestro día a día, además con estas características muy importantes de destacar. Y empecemos con una de ellas, que es la población con discapacidad. Efectivamente, esta encuesta permite identificar ciertos grupos poblacionales en específico y empezando por, como comentaba, por el grupo de discapacidad, vemos que en general el ingreso promedio de las personas, tengan o no tengan discapacidad, alguna discapacidad, es de 19,000 pesos trimestrales. Ese es el ingreso promedio trimestral por persona. Que evidentemente sea perceptora de algún tipo de ingreso, ya sea laboral, ya sea de negocio, ya sea por transferencias, porque está jubilada la persona, pensionada o recibe un apoyo gubernamental. Bueno, ese es el promedio de 19,000 pesos. Ahora, ¿qué pasa si una persona cuenta con algún tipo de discapacidad? Ese ingreso se cae a 13,600 pesos. Pero además, ¿qué pasa si esa persona tiene algún tipo específico de discapacidad? Si esta es motriz, ya sea caminar, mover o usar los brazos,
ese monto se encuentra de entre 14,000 y 12,000 pesos de ingresos trimestrales. Pero si esa discapacidad está vinculada al habla o a la capacidad intelectual, esa cifra se cae a 9,700 o 9,500 pesos. Es decir, hay una caída significativa dependiendo, insisto, de estos dos últimos componentes. Entonces, ahí ya tenemos un primer elemento muy importante. Otro elemento, Gladys, a destacar es los diferentes ingresos, por ejemplo, dependiendo en este caso de la etnicidad. En el caso particular de la población hablante de lengua indígena, observamos que si el ingreso promedio en 2020 trimestral por perceptor fue de 16,000 pesos, en el caso de los hablantes de lengua indígena es de 10,200 pesos, inclusive mucho menor que aquellos que se consideran o se autoescriben como población indígena, que es de cerca de 15,000 pesos, 19,000 la población en general, casi 15,000 la población que se autoescribe indígena, y la población que habla la lengua indígena es de 10,200 pesos. Entonces ahí empezamos a ver brechas también muy importantes. Pero otro tema que llamó mucho la atención en esta edición fue el fenómeno que se dio entre la población con grados educativos menores a la secundaria completa o incompleta, donde sus ingresos no se vieron mermados. Eso llamó mucho la atención, o inclusive en el caso de la primaria completa hubo un ligero crecimiento en los ingresos, y en cambio la población con niveles de preparatoria completa o incompleta hasta el posgrado, ya sea maestrías o doctorados, tuvo una caída significativa del ingreso, particularmente en aquellas personas con niveles educativos más altos. Por ejemplo, en el posgrado, las personas con posgrado tuvo una caída de 94,000 a 69,000 pesos, en los de licenciatura de 40,000 a 34,000. Es decir, tuvimos dos grupos completamente diferentes, ¿no? Por cierto, aquí es una realidad y que ha sido un tema muy complejo en nuestro país. En el ámbito rural prevalece estos niveles educativos de primaria o secundaria completa o incompleta, ¿no? Bueno, y por último, un tema a destacar que lo he repetido en diferentes ocasiones es la distinción entre aquellas mujeres con hijos y sin hijos y con el volumen de hijos que tengan, que en nuestro país abre una brecha muy, muy importante. Por ejemplo, entre las mujeres que tienen un hijo, 0 hijos o un hijo, o hasta 2, el ingreso no es muy diferente. Pasa de los 14,200 hasta los 17, 16,000 pesos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando las mujeres tienen más de 3 hijos? En ese momento se cae de manera significativa los ingresos a 12,000 pesos. Es decir, se da un contexto en el cual las mujeres, sobre todo del ámbito rural, que empiezan su proceso de maternidad inclusive a los 11 años, no siendo ni siquiera mujeres, sino niñas. De hecho, en el año 2018, esta cifra fue de 8,300 pesos, solo para distinguir. Fue muy, muy bajo el ingreso en estas mujeres. Como su maternidad inicia a muy temprana edad, abandonan la escuela también a muy temprana edad y por lo tanto no tienen acceso a buenos trabajos o bien remunerados. Además tienen una carga de cuidados muy elevada porque no van a tener 1 ni 2, sino 5 o 6 hijos. Eso no las vuelve competitivas en el mercado laboral y por lo tanto las segrega. Por lo tanto, el ámbito cultural también es muy importante, cómo lacera a ciertos grupos poblacionales, en este caso las mujeres, en el ámbito sobre todo rural, y cómo les da una desventaja respecto al resto de las mujeres, ¿no? Eso es lo que quisiera destacar, Gladys, de las poblaciones específico. Adelante.
Otro tema que me llama mucho la atención o que al menos para comercio detallista lo hemos comentado mucho en diversos programas y con diferentes voces, es que también el gasto durante esta pandemia en los hogares se empezó a distribuir de diferente manera, empezamos a gastar de diferente manera. Y esto, bueno, pues hablando en términos de retail, sin embargo, en términos estadísticos, me gustaría mucho conocer, maestro, cómo precisamente fue el comportamiento del gasto en los hogares durante este confinamiento y durante esta temporada de pandemia. Sí, qué bueno que comentes este tema y sobre todo por la especialidad de nuestro auditorio, que sin duda debe de estar muy atento. Si hay alguien en el país que debe de estar muy atento a esta encuesta, es todo este sector. Porque si el comportamiento del gasto cambia, los más afectados es precisamente todo el ámbito de las tiendas departamentales de autoservicio y etc., ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en nuestro país con el gasto? Cuando nosotros tenemos un impacto en nuestro ingreso y más cuando tenemos incertidumbre sobre ese impacto de la pérdida de nuestro ingreso, sin duda eso lleva a comportamientos en nosotros como seres humanos a querer ser más precavidos. Es decir, a tratar de gastar menos o consumir menos porque yo no sé qué tanto vaya a durar esa caída de mi ingreso. En este caso tuvimos una caída global de casi el 6%, pero como ya lo revisamos, si nos vamos al ámbito urbano, pues fue inclusive de cerca del 9%, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta ese componente, y si además tenemos una incertidumbre, sabemos que no es un tema de un solo momento, sino que empieza a haber una serie de complicaciones de cuánto vaya a durar este fenómeno, es que hay una contracción del gasto mucho más amplio de lo que fue el ingreso. En este caso en particular, el gasto en los hogares cayó un 13%, repito, a nivel global. El ingreso cayó cerca del 6%, mientras que el gasto un 13%. Y entonces ese dato ya se vuelve muy importante. Particularmente en qué componentes cayó de manera significativa. En el transporte público, no voy a referir a alimentos porque tiene ahí un detallito que hay que tomar en cuenta. Cae un 6%, pero yo le pondré un asterisquito ahorita, no lo tomemos tanto en cuenta. Pero sí tomemos en cuenta el transporte y las comunicaciones, que cayó un 19%. El tema de los cuidados personales, estábamos encerrados, ya no usábamos gel, seguramente el perfume tampoco, entre muchas otras cosas. Del cuidado personal cae un 6%, la educación y el esparcimiento caen un 45%, la limpieza y el cuidado de casa cae ligeramente un 3%, el vestido y el calzado un 42%, seguramente andamos en pijama, y ya no teníamos, si no teníamos el cuidado personal, tampoco le prestamos a nuestra vestimenta, ya no íbamos a las oficinas o llevábamos a los niños a la escuela y por lo tanto tuvimos una caída en el vestido y el calzado de un 42%. Y otras transferencias y gastos que también cayó un 8%. Y por el contrario, el único incremento y significativo que hubo fue de la salud, del casi 41%. Es decir, todo además, si iba a generar algún gasto, iba a ser privilegiado a la salud. Y es muy importante, y puse un asterisco en el tema del gasto en alimentos, porque si bien cayó en lo general un casi 6%, si no analizamos, esto se debió a sobre todo la caída del alimento fuera del hogar, es decir, el consumo en restaurantes, en la tiendita de la esquina, etc. Ahí fue donde cayó principalmente el consumo de alimentos, llegando a ser del 45%. Pero por el otro lado, y por eso quería poner ese asterisco, el consumo en alimentos dentro del hogar tuvo un incremento, particularmente en carnes. De hecho, por eso tal vez
algunos tiendas de este sector inclusive pudieron haber visto un incremento particular en ciertos rubros, ¿no? Oye, no, pues sí, dices que cayó el gasto, pero yo vi que algunas ventas en particular hasta se me incrementaron. Y sí, lo que pasa es que carne subió un 5.2%, alimentos diversos, dentro de los cuales se incluye la papilla para los bebés, los hongos frescos, los flanes, todo ese tipo de cosas, tuvo un incremento del 21%. Otro incremento fue las verduras, legumbres, leguminosas y semillas, que fue del 7.6%. Las bebidas alcohólicas y no alcohólicas del casi 5%, huevo 11%, pescado 10%, azúcares y mieles casi 15%. Es decir, como verás, hubo un incremento en ciertos productos, de hecho, particularmente agropecuarios, como podrás haber identificado. Entonces, por eso esos casos extraños en los que unos se ven muy afectados, otros se ven de manera muy importante beneficiados, y eso fue lo que se dio en materia de gasto. Ahora, en este balance, Gladys, no todo fue parejo en nuestro país, pero no sé si quieras abordar eso adelante. No, claro, me encantará que nos haga algún comentario puntual. De hecho, justamente la semana pasada teníamos oportunidad de platicar con Juan Pablo Flores, quien es el gerente de estudios económicos de la ANTAD, y nos platicaba un poco o mucho respecto precisamente cómo se habían dado las ventas durante estos meses de pandemia en ANTAD, y nos comentaba esto de cómo algunos factores o algunas categorías se habían ido al alza, mientras que otras se habían visto completamente en desventaja, pero también pues hablando de este piso de donde estábamos partiendo, que finalmente a la larga pues bueno, terminaba siendo pérdida. Pero me encantará que nos explique un poco más al respecto de esto que no fue tan parejo en nuestro país. Sí, y qué bueno que comentan y analizan esto, porque el hecho de que caiga el ingreso, aunque en el corto plazo a lo mejor sobre ciertos productos me vea beneficiado, en el largo plazo va a haber pérdida. Esa es una realidad. Porque, ok, vimos que el sector primario no cayó, pero el sector secundario y terciario sí. Vimos que el sector industria se recuperó de manera mucho más acelerada que el sector terciario. Pero por cierto, si el sector terciario, que es en la cadena de colocación de bienes y servicios, es el último que se encarga precisamente y principalmente de liberar lo que es lo producido en el sector primario y secundario. Si este último sector se ve afectado, tarde o temprano el primero y segundo sector se va a ver afectado también. Si hay menos demanda de ciertos bienes, tarde o temprano, insisto, aún inclusive, aunque siga produciendo el sector secundario, tarde o temprano se va a ver afectado, insisto, en el largo plazo. Entonces, qué bueno que lo dimensionan de esa manera y no podemos cantar victoria en esto, ¿no? El segundo componente es que el impacto fue muy diferenciado a nivel subnacional, porque como lo imaginaremos, no todas las entidades viven de lo mismo. Sí, hay entidades que se especializan en ciertos sectores respecto a otras. Ejemplo, Quintana Roo, Baja California Sur, muy especializados en el sector terciario, particularmente turismo, comercio, hotelería. Pero todo el mundo sabemos lo que pasó con ese sector. Los viajes se caen significativamente, los vuelos, las aerolíneas padecen un problema muy importante para poder operar. Entonces, todo esto hace que particularmente casos como Baja California, sus ingresos hayan pasado de 73,700 pesos a 64,000 pesos de un ejercicio a otro de medición. En el caso de Quintana Roo, cae de 60,700 a 46,300 pesos. Y el caso particular de la Ciudad de México, que depende mucho también de los servicios, cae, aunque no tanto
de la misma forma del turismo que estas otras, aunque sí, sin duda tiene también su componente ahí. En la Ciudad de México cae de 84,700 a 67,000 pesos, es decir, una caída muy importante. Y en el caso particular de la Ciudad de México, nuestra estimación de 84,700 en su momento tenía un intervalo de confianza muy grande. ¿Qué significaba? Que si bien ese era el promedio 84,700, había ingresos muy grandes en la Ciudad de México. De tal forma que eso hacía que el intervalo de confianza no fuera tan preciso. En este caso en particular, los 67,000 pesos actuales de 2020 en la Ciudad de México tienen un intervalo de confianza más chiquitito. Es decir, que es más homogéneo el ingreso entre todos en la Ciudad de México. Es decir, no hay mucha varianza entre un ingreso y otro. ¿Qué significa? Que todos perdieron y por lo tanto ganaron menos y se parecen más para 2020 en el sentido de que tienen menos ingresos. Y hay otros casos como Chiapas, Guerrero o Veracruz, inclusive también Oaxaca, que no se vieron afectados por la pandemia. ¿Por qué razón? Porque son entidades principalmente de actividad primaria y que por lo tanto ese efecto, insisto, no se presentó. En tanto que tenemos otras entidades que nos llaman mucho la atención, que son entidades industriales como Nuevo León o el Estado de México, que sus ingresos no se vieron significativamente mermados. De hecho, se mantienen casi similares. Pero entonces, a pesar, y quiero hacer un asterisquito en estas dos entidades, porque ok, ya entendimos que el ingreso se cayó en muchas entidades, principalmente en aquellas con un sector intensivo en el terciario. Pero cuando analizamos y además otras no tan afectadas como estas tres, pero que también sufrieron una caída importante, son Jalisco, Coahuila, mismo Aguascalientes, por decir algunas, ¿no? Ya no entraré a más detalle. Pero en el caso del gasto, todas estas que ya comenté que se vieron mermados sus ingresos, sin duda también sus gastos cayeron. Caso como la Ciudad de México, el gasto pasó de casi 50,000 a 37,000, o en el caso de Baja California Sur, de también casi 40,000, casi 41,000 a 35,800. Pero quiero destacar el caso de Nuevo León y Estado de México, porque como habíamos observado, su ingreso no se vio mermado. De hecho, el caso de Nuevo León se mantuvo alrededor de los 73,000 pesos. Sin embargo, su gasto sí se redujo al pasar de casi 44,000 a 36,600. Estos son ejemplos claros de cómo, aunque tu ingreso se mantenga, ¿sí? Aunque no hayas sentido el impacto de la pandemia, como entiendes que el contexto generalizado es de crisis, decides tú ser más precavido y entonces no gastas. Lo mismo le sucedió al caso del Estado de México, también no cayó su ingreso, pero vemos cómo el gasto en el Estado de México sin duda se ve mermado al pasar de casi 37,000 a 30,000 pesos. Y en el resto cayó todos sus gastos, otra vez, exceptuando los casos de Chiapas, Oaxaca, Guerrero o Tabasco, que se mantuvo casi en los mismos niveles. Pero además que también hay otro componente que hay que recordar. En aquellas entidades que tienen muy poco ingreso y también evidentemente su gasto es menor, la mayoría es destinada al alimento, no es destinada ni al transporte, ni al gasto en educación o esparcimiento, sino que un gran porcentaje, más del 40%, de hecho entre el 43 y 44% es destinado a sobrevivir al consumo. Y si el consumo, como ya vimos, y la mayoría del consumo en el hogar no se vio mermado, por lo tanto ellos no vieron afectado también su gasto. Adelante, Gladys.
Sin duda, INEGI pues también tuvo que enfrentar el tema de la pandemia porque justamente en 2020 les tocaba hacer este Censo Nacional de Población y Vivienda. Ya tuvimos oportunidad de comentar en un programa anterior a este, bueno, pues más o menos los resultados de esto. Y también este tema de las encuestas. Estábamos ahorita platicando de esta encuesta que han realizado sobre los ingresos y el gasto en los hogares, pero también es muy importante mencionar que fue otro de los temas que sin duda se vio muy afectado y que ustedes, bueno, pues a través de esta encuesta pueden tener un espejo, una radiografía de lo que más o menos no, lo que pasó precisamente en nuestro país. Es esta encuesta nacional de ocupación y empleo para la población de 15 años y más edad, nueva edición. Y voy a hacer hincapié en esto de este nombre que le han puesto, porque también se lo voy a preguntar en un momento más, maestro. Esta encuesta nacional de ocupación y empleo, conocida como la ENOE, es la principal fuente de información sobre el mercado laboral mexicano, al ofrecer, bueno, pues datos mensuales, datos trimestrales de la fuerza de trabajo, la ocupación, pero también la informalidad laboral, que esto es un tema que nos preocupa y nos ocupa mucho en ANTAD, la subocupación y la desocupación. Constituye sin duda también el proyecto estadístico continuo más grande que tiene nuestro país, al proporcionar cifras nacionales y de 4 tamaños de localidad de cada una de las 32 entidades federativas y para un total de 39 ciudades. Básicamente en esto consiste esta encuesta que en estos momentos también nos preocupa y nos importa mucho. Yo le preguntaría, maestro, que precisamente debido a esta contingencia sanitaria, el INEGI tuvo que modificar un poco su sistema de encuestas para poder obtener los datos sobre la situación del empleo que se vivía en nuestro país. ¿Podría platicarnos un poco más a detalle hacia dónde precisamente dirigieron todos estos esfuerzos y los resultados que se obtuvieron? Sí, Gladys, mira, ¿qué fue lo que, cómo fue que enfrentamos y fuimos de los muy pocos países que logró medir el impacto de la pandemia en términos del ámbito laboral? Y esto fue porque también nosotros somos muy precavidos. Durante algunos años ya veníamos recabando los números telefónicos de las viviendas donde estamos teniendo interacción para estas encuestas. Es decir, no realizamos encuestas aleatorias y a ver quién me contestaba, no. Eran viviendas, en las cuales nosotros ya teníamos contacto, inclusive ya habíamos aplicado varias de estas encuestas porque seleccionamos a esas viviendas por 5 trimestres en los cuales los entrevistamos para ver cómo en año un trimestre se comporta su situación laboral. Pues bueno, en todos estos hogares ya teníamos los teléfonos y los teníamos en el sentido de por si se presentaba una emergencia, por si teníamos que comunicarnos porque a lo mejor iban a llegar tarde a la cita que habíamos convenido, etc., ¿no? Por este tipo de naturaleza. Pero también entendíamos que tarde o temprano el contar con ese teléfono podía ser muy importante para cualquier otro tipo de comunicación, todo vinculado al ámbito estadístico y de la medición laboral que estábamos realizando. Es decir, era importante que entre el INEGI, que entre los hogares, mexicanos seleccionados y el INEGI hubiera una sólida comunicación, no solamente presencial, sino por cualquier otro medio, en este caso telefónica. Bueno, se da la pandemia y al haber una restricción por parte de la Secretaría de Salud para realizar censos o encuestas de manera presencial, afortunadamente el censo ya había pasado, ya lo platicamos, se había levantado en marzo, esta restricción vino para el mes implementada a partir del 1 de abril, ya el censo de hecho tenía 3 días que había cerrado la recolección de la información, pero las encuestas son continuas. Entonces, ahí sí hubo un impacto muy importante con esta restricción, pero como teníamos este conjunto de números telefónicos, eso fue lo que nos hizo poder continuar con la interacción con la ciudadanía. Y además, no solamente eso, a diferencia de una entrevista telefónica aleatoria donde uno, la persona no sabe ni por qué le llamaron, ¿sí? 2, no conocen ni qué le van a preguntar. Aquí no. Aquí eran personas, uno, que ya nos habían dado su teléfono de manera consensuada. Eso hace una gran diferencia en una entrevista telefónica.
2, que esa persona ya conocía el cuestionario porque ya nos había respondido en 1, 2, 3, 4 y hasta 5 ejercicios anteriores. Por lo tanto, conocía muy bien qué le íbamos a preguntar. No iba a tener la sospecha, híjole, ¿qué me irán a preguntar y si querré responder sobre eso? No, porque ellos o ellas ya sabían qué era lo que nos interesaba y qué era lo que trimestre a trimestre les preguntábamos. Eso fue que diferenció las encuestas telefónicas del INEGI del resto de las encuestas telefónicas que existen en el país y en el mundo. ¿Por qué? Porque facilita la confianza, facilita el entendimiento y conocimiento de lo que nosotros le vamos a preguntar. El hecho de que ya en ejercicios anteriores le habíamos explicado mucho de los términos que utilizamos en este tipo de encuestas. Entonces, todo eso y toda esa estrategia fue lo que permitió que México fuera de los muy pocos países en el mundo que pudiera ofrecer información. Ahora, también acotó el éxito de esto. No en todos los hogares teníamos los teléfonos y por lo tanto la medición tuvo que acotarse a obtener indicadores nacionales. Como tú bien lo describías, esta encuesta da datos a nivel nacional por las 32 entidades federativas, a nivel de 39 ciudades y estamos trabajando ahí para que se incorpore la 40ª ciudad en este conteo. Pero bueno, como no teníamos todo el gran volumen de viviendas con todos estos teléfonos, entonces los indicadores, en lugar de tener todas estas desagregaciones geográficas, su desagregación geográfica fue nacional, se acotó a indicadores nacionales, pero ya eso para nosotros era muy relevante porque tenemos otras técnicas estadísticas que de hecho nos permitió recuperar esos indicadores a nivel de entidad federativa. Ese fue un dato muy importante, porque además de ofrecer, además de nunca haber perdido la oferta laboral de indicadores estadísticos, con los meses también les ofrecimos a la sociedad indicadores por estado, que inclusive permitió ver cómo ciertas entidades fueron más afectadas que otras. Ya de inclusive estas nuevas técnicas se llaman modelos estadísticos de áreas pequeñas, es decir, que a partir de indicadores nacionales y con estos modelos hacemos algún tipo de desagregación. Eso fue lo que permitió ya identificar que casos como la Ciudad de México o Quintana Roo iban a ser de las entidades afectadas económicamente. Y fíjate cómo toda esta labor estadística nos fue adelantando mucho de los resultados que en pasadas semanas presentamos de ingreso y gasto. Adelante, Gladys. Son varios los parámetros que han ustedes tomado en cuenta. A mí me gustaría mucho que nos hiciera algún comentario sobre los resultados generales de estos parámetros que se tomaron en cuenta. Ustedes están tomando en cuenta la población de 15 años y más. Me gustaría saber por qué justamente de 15 años y más y qué fue el resultado que encontraron. Y un tema importantísimo que es la población económicamente activa, que aquí, y también lo mencionaba usted muy brevemente al inicio de esta entrevista, hablamos de los ocupados y de los desocupados abiertos. Hablamos de los ocupados que a su vez se dividen en la subocupación y también en la informalidad. Me encantaría conocer a grandes rasgos cuáles son estos parámetros y los resultados que se obtuvieron. Qué bueno que me invitas a aclarar eso porque los indicadores laborales, la lectura que se debe de dar en esta ocasión de la pandemia fue radicalmente diferente a como tal vez estábamos acostumbrados. Mucha gente, inclusive cuando se dio la pandemia, vio que la tasa de desocupación casi no varió. Un poquito, 1 o 2 puntos subió y entonces uno hubiera dicho, pues la pandemia no tuvo gran efecto. No, cuidado con la lectura, porque recuerden que para entender el fenómeno laboral, y tú ya lo describiste, se necesita esa cantidad de indicadores para tener un verdadero entendimiento del fenómeno del trabajo. Lo primero que hay que entender es qué es la población económicamente activa,
¿Por qué efectivamente de 15 años en adelante? La edad de 15 años es porque la edad mínima para trabajar permitida en nuestro país, porque va conforme al estándar de la Organización Internacional del Trabajo, aunque tenemos encuestas para medir el trabajo infantil, pero ya bajo otras premisas que se deben de tomar en cuenta porque de antemano son actitudes violatorias de la ley. El hecho de que un infante esté laborando, alguien menor de 15 años. 15 años en adelante la ley lo permite, siempre y cuando sean en ciertos sectores o actividades económicas, que no vulnere el desarrollo intelectual y de salud de esos menores. Esa es la razón por la cual se mide de 15 años y más. Bueno, aclarado todo ese punto, entonces buscamos a todas aquellas personas de 15 años y más que trabajan o están buscando trabajo, ¿sí? Eso se le llama la población económicamente activa. Y si hay la población económicamente activa, su complemento es la población no económicamente activa. Y ahí se dividen dos componentes, los disponibles para trabajar y los no disponibles. ¿Quiénes son los no disponibles? Alguna persona, algún joven sí, principalmente algún joven, 16, 17 años o 25 años, que está estudiando, haciendo su preparatoria, licenciatura o maestría y que por ningún motivo quiere descuidar sus estudios y si alguien le ofrece un trabajo, esa persona lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque esa persona está concentrada en alguna actividad en específico. Entonces, por eso son personas no disponibles. No están en intención ni de buscar ni de aceptar un tipo de trabajo. ¿Quiénes tampoco no están dispuestos a trabajar? Las personas que ya están retiradas. No todas, pero algunas en particular, que ya llegaron a esa etapa de su vida y dicen, no, a mí ya no me interesa continuar trabajando, yo trabajé 40, 50 años y ya no me interesa. Esa es otra población no disponible. Algunas personas con discapacidad o con alguna enfermedad que ya no les permite realizar actividades laborales, esas personas también son identificadas como no disponibles. ¿Y quiénes son? La población no económicamente activa, es decir, que no está trabajando, pero que sí es disponible para trabajar. Son aquellas que están en sus estudios, tal vez en el quinto semestre u octavo semestre de su licenciatura o en el quinto o sexto semestre de la preparatoria y que alguien les hace ojitos, oye, ¿te interesaría venir a trabajar al despacho o a este negocio? Y dicen, va, sí me interesa. O aunque no les esté saliendo esa oferta, pero ellos te manifiestan que si llega a salir, sí tomarían el trabajo. Por lo tanto, son personas disponibles y se le conoce como esta fuerza de trabajo ampliada, es decir, todo el gran potencial que tiene un país para poder enfrentar un reto económico. Entonces, si hubiese quedado claro esa primera parte, la población no económicamente activa, entonces vamos por la activa. La activa ya había explicado, es la población de 15 años y más, que está trabajando o que bien no está trabajando, pero está buscando trabajo. Ahora, en la pandemia lo que más afectó fue que más allá de quedarnos desempleados, lo que sucedió fue que no pasamos por la desempleabilidad. Nos fuimos directamente a la población no económicamente activa. ¿Por qué? Porque al haber cerrado los negocios, ¿dónde tú buscas trabajo? Cerraron las tiendas, cerraron la industria, cerraron una gran cantidad de cines, restaurantes. A diferencia de la crisis de 2008, ustedes la recordarán, una crisis derivada del fenómeno inmobiliario, las malas finanzas, los bancos dando créditos a diestra y siniestra sin prever que las personas realmente tuvieran capacidad crediticia. Hubo sectores que se vieron afectados, pero otros que no. Por lo tanto, si el sector en el que estaba cayó, se vio cerrado, podías ir a incursionar tal vez en otro.
y por lo tanto seguía siendo población económicamente activa, pero desempleada, ¿sí? En tanto encontrabas un trabajo. Eso fue lo que pasó en 2008-2009. Pero en el caso particular de 2020, ese lujo, porque se volvió un lujo, no se presentó. Ok, me cerraron mi restaurante. Bueno, voy a hotelería a tratar de salir adelante. No, tampoco puedes ir a ese sector. Bueno, me voy a la industria, produzco algo. No, tampoco, porque están cerradas las empresas. Entonces, en ese momento, oye, ¿tú estás buscando un trabajo? Pues no, porque no hay dónde. Por eso es que la población que se quedó sin trabajo no pasó a la desempleabilidad, pasó directamente a un grado peor, que es la población no económicamente activa. Ahí se alojaron 12.5 millones de personas. Afortunadamente no duraron mucho tiempo ahí. Después de dos meses, un grupo empezó a incorporarse, la parte del sector secundario, industria, y de manera más paulatina, algunos ya llevan más de año, 4 meses, sin incorporarse al mercado laboral, sobre todo en el sector terciario. Eso provocó, insisto, que se diera ese fenómeno, que tuviésemos a la población subocupada, que fue el otro término que utilicé, que son aquellas personas, ya lo dije y lo vuelvo a repetir, que son aquellas personas que no laboran las horas necesarias o que están demandando. Ese es el elemento fundamental. Entonces, hubo 13 millones de personas que se quedaron subocupadas, pero que además el empleador le tuvo que bajar el ingreso, y de manera natural. Tampoco él o ella estaban ganando dinero. Llegan a un acuerdo con la finalidad de no matar la gallina de los huevos de oro, y por eso estas personas no son despedidas, pero mantienen un ingreso, en muchas de ellas, en un salario mínimo. Y entonces también sucede otro fenómeno, que es lo que tú ya llamabas la informalidad. La informalidad laboral es aquellas personas que no tienen un grado de vínculo con el empleador. Hay dos tipos de informalidades, ya sea porque la empresa es formal, pero a mí me tiene de manera informal porque no me tiene declarado ante el IMSS ni ante el SAT y etc. Entonces ese se le conoce como un tipo de formalidad. Y por otro lado tenemos el extremo de la informalidad general, que es aquella en la que la empresa es informal y el empleado es informal, es decir, tampoco tiene derechos laborales, ninguna de estos elementos, ¿no? Entonces, esta informalidad, por cierto, durante la pandemia fue la que más se vio afectada. De los 12.5 millones de personas, 10 millones fueron del sector informal. Por cierto, en cuanto pasaron los primeros 2 meses, ellos y ellas fueron las primeras en incorporarse de inmediato, de manera natural, porque a diferencia de un negocio formal que de inmediato es cerrado, sancionado si abre, en el caso de la informalidad, pues no, y empezaron a operar y a trabajar de manera inmediata, aunque sin duda con menores ingresos, ¿no? Y por eso esta es la informalidad y la subocupación que se presentó en nuestro país. Al día de hoy, casi este escenario es del pasado, este escenario muy complicado, pero no hemos regresado a la normalidad. ¿Por qué? Porque todavía el sector terciario no se coloca de manera tradicional como estaba acostumbrado. Podemos ver en los súper cómo solo pueden pasar 1 o 2 personas, estamos escuchando los anuncios. En los restaurantes, pues pusieron algunos sus mesitas en la calle para tratar al menos de recibir 2 o 3 clientes. Los cines estuvieron cerrados, de pronto abrieron, pero como con 3 o 4 asistentes, además por ser espacio cerrado, muy difícil que en ese caso particular fuera abierto. Todo ese escenario hace que si bien ya quedó en el pasado los 13 millones de subocupados, los 12.5 millones de personas sin trabajo, aún tengamos 1.2 millones de personas sin haber regresado a la población económicamente activa, aún tengamos
poco más de 200,000 personas todavía desocupadas. Aún tengamos alrededor de 2 millones de personas subocupadas, adicionales a las que tradicionalmente teníamos, es decir, teníamos alrededor de 5 millones, ahorita tenemos alrededor de 7 punto y algo millones, todavía representa un porcentaje importante, y además particularmente en el caso de las mujeres que se vieron afectadas de una manera muy importante, porque el 70% de ellas está concentrada en el sector terciario. Y si el sector terciario es el que más tardó en incorporarse, ahí hay una afectación ya muy importante. Segundo, bueno, y como moraleja, queda empezar a distribuir, en el caso de las mujeres, su participación en otro tipo de sectores más allá del terciario, ¿no? Y otro tema fundamental que afectó a las mujeres fue el sistema de cuidados, porque sus hijos tampoco iban a la escuela presencial. Eso provocaba que ellas tenían que estar atendiendo a sus hijos, porque además en algunos casos no tenían quien les apoyara en el cuidado y seguimiento de las clases de estos menores. Por lo tanto, deciden salirse del mercado laboral y a la fecha no han regresado. Por lo tanto, va a ser crucial el fenómeno que se dé en el regreso a clases de agosto, septiembre, ya cercano. Ese es el panorama, Gladys, a grandes rasgos, ya incluyendo las definiciones que me comentabas. Adelante. Mencionaba usted muy puntualmente, Edgar Bielma, en relación a las afectaciones que vamos a todavía tener, porque estamos hablando de un regreso a la escuela en los próximos días, posiblemente en el mes de septiembre, que también podría ser híbrida, que también podría ser no 100% presencial. Todavía hay mucho debate en relación a esto. Todavía hay también muchas decisiones que se están tomando porque estamos en una tercera ola de la pandemia y evidentemente pues la situación todavía no está en una nueva normalidad, es más, ni siquiera en una normalidad. Me gustaría que me comentara estos estudios, estas encuestas, ¿cuándo las van a volver a realizar? Hace un momento mencionábamos que justamente el trabajo y de la ocupación es de manera mensual y de manera trimestral que se da este reporte. Sin embargo, en situaciones como esta de contingencia o de tanto movimiento, estas encuestas van a tener una periodicidad mayor aún. ¿Cuál es el pronóstico o la proyección que tienen para los próximos meses, para finalizar justamente, por ejemplo, este 2021? Porque si bien la pandemia en su etapa más álgida fue en el 2020, pues no podemos decir que 2021 no esté teniendo afectaciones todavía. No estamos viviendo las secuelas de 2020, pero seguramente en 2022 estaremos viviendo las secuelas del 2021 y esto se irá arrastrando un poco más. ¿Cuál es la consideración que tiene el INEGI en relación precisamente a este panorama a un corto plazo, refiriéndome a lo que resta del 2021, y a un mediano plazo pensando en los años venideros? La pandemia nos deja 12.5 millones de personas sin trabajar, 13 millones de personas subocupadas, de los cuales, de esos 12.5 millones, ya 11 millones, más de 11 millones, recuperaron su trabajo. De los subocupados, de los 13 millones, ya había 5 millones ya de antesala, es decir, serían 8 subocupados adicionales. De esos 8 millones de subocupados adicionales, todavía permanecen 2 millones de subocupados. Ese, digamos, sería el resumen laboral que todo mundo debemos de tener en cuenta y que todavía traemos, insisto, un volumen de población desocupada de alrededor de 200,000 personas adicionales a lo que tradicionalmente se da. Esas son las tres cifras en resumen que debemos de traer, que no se presentaba. 1.2 millones de no económicamente activos, 2 millones de subocupados y cerca de 200,000 personas subocupadas y 200,000 personas desocupadas adicionales. Todos estos tres adicionales al fenómeno histórico laboral en México. Como tú lo sabes, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ni en su momento más difícil dejó de operar. Por lo tanto, esta seguirá y mes a mes estaremos informándoles de cómo se va comportando el mercado laboral. Ese por un lado. Y en tanto el tema de ingresos,
Estas encuestas, por su complejidad, se realizan cada 2 años. De hecho, estuvo en mucho riesgo de no realizarse durante 2020. Esa sí fue una realidad muy delicada y hubiese sido una pérdida muy, muy grande para sobredimensionar cómo impacta una crisis de esta naturaleza en el ingreso de los hogares. Afortunadamente, por parte del INEGI hubo una muy buena planeación. Tuvimos, de inmediato desarrollamos un protocolo de actuación en caso de este tipo de crisis. Se compartió con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía. Retomamos las actividades en el mes de julio, por ser además información de interés nacional y de uso obligatorio para toda la nación. Es decir, actividades prescindibles para nuestro país. Regresamos, se logró, quedamos con final de fotografía ahí para empezar a capacitar a las personas y salir a campo. Se logró realizar en los tiempos adecuados esta encuesta y ya nos estamos preparando para la siguiente edición, que es 2022, que se realiza del mes de agosto al mes de noviembre. Entonces ya estamos en ese proceso. Ahorita lo importante es desmenuzar todo lo que ya de hecho se tiene actualmente y que entonces nos preparemos para los resultados 2022, que como tú lo dices, este año también sin duda reflejará algún tipo de afectación en nuestra vida cotidiana, aunque sin duda, y la misma encuesta nacional de ocupación y empleo nos dice que ya no de la misma orden o magnitud de lo que fue 2020, que va a ser dramáticamente diferente los resultados 2020 a 2022, de la medición 2022. Ahora, esa es una realidad que también se está viviendo. Esto no garantiza en lo absoluto que ya vaya, que todo vaya hacia arriba. Había mucha gente que me consultaba, oye, ya esto va a ser lo más trágico y último que vivamos. No lo sabemos, porque lo que sí sabemos, y eso por eso era muy importante que la gente se tuviera, sobre todo todos los tomadores de decisiones, debíamos de tener el conocimiento histórico sobre estos fenómenos. Eso es lo que aporta siempre alguien que está a cargo del liderazgo de un grupo de trabajo, el saber más allá de los demás. En este caso, todo mundo debimos de haber sabido que en 1918, con una crisis muy similar en términos de pandemia, aunque no en términos de letalidad, aquella fue mucho peor, la gripe H1N1 de 1918, fue devastadora y duró 10 años, entre 5 o 10 años el fenómeno. Eso significa una pandemia mundial de 5 a 10 años. Ahora, era de esperarse también que ese era el escenario más grave, 5 o 10 años en lo que se hubiese presentado este fenómeno. Y digo porque el escenario más grave, y posiblemente más grave, primero porque fueron parientes, es decir, nos infectamos de algo muy relativamente similar, virus, al final del día. Pero además también con el fenómeno de cómo empiezan a mutar. ¿Eso qué significaba? Que en el caso de 1918 llega la pandemia, nos da un golpe muy fuerte, se distribuye en todo el planeta, nos vuelve una segunda ola a pegar de manera inclusive más violenta que la primera y provoca esos entre 50 y 100 millones de personas que fallecieron. En el caso de 2020-2021, teníamos algo muy similar, aunque preparados de manera muy diferente. Teníamos más conocimiento científico, teníamos más conocimiento histórico, se desarrollaron vacunas, se ha visto cómo inclusive con el tema aunque está habiendo un nivel muy elevado ya de infección de la nueva cepa, que para mí en lo particular es la verdadera segunda ola, eso no comprendió mucho la gente, le llamó segunda ola a un pico dentro de la primera cepa, que solo había bajado porque usamos medidas de distanciamiento social, medidas que nos resguardamos, que usamos cubrebocas, que nos empezamos a lavar las manos, pero que fue la misma cepa. Por lo tanto, que hubo una caída, fue solo todo sobre el mismo fenómeno. Lo verdaderamente preocupante, yo ya lo había alertado desde hace un año, es cuidémonos, pero del segundo repunte. Porque ¿qué significa? Que se adapta una cepa, viene mejorada,
logra diseminarse de manera más eficiente e inclusive puede ser un poco más letal. Tampoco muy letal, porque si no, al contrario, eso genera lo que pasó con el MERS, el de Medio Oriente, que fue muy letal de tal forma que no se diseminó tanto. Pero preocupémonos cuando un virus logra adaptarse a ser más contagioso y además ligeramente más letal, que eso es lo que se está vislumbrando en esta cepa que se refiere como Delta, ¿no? Y que por lo tanto estamos en un stand-by de, uno, el avance de la vacunación, dos, la efectividad de la vacunación ante las nuevas cepas, y tres, que si nos descuidamos o creemos que ya llegamos a la normalidad, le estamos dando un área de oportunidad al virus para adaptarse a una segunda, tercera y no sé qué más olas, ¿no? Por eso la importancia del cuidado, de aunque tratemos de ya salir y hacer nuestras actividades, que también tenemos que vivir de algo, pero siempre manteniendo los protocolos de seguridad, porque recordemos que, como tú atinadamente lo decíamos, no hemos regresado a la normalidad. Y va a durar, se los digo, años. Lo dije hace un año, 4 meses, lo vuelvo a repetir hoy, vamos a durar años en lo que verdaderamente regresemos a la normalidad. Me gustaría mucho, maestro, que nos diga, que nos comparta cuáles son los medios donde podemos conseguir el contenido completo de estas encuestas. Yo estoy segura, y usted lo mencionaba hace un momento, la importancia del liderazgo de un tomador de decisión es precisamente pues, la cantidad de información que tiene, el poder tener esta información de manera previa para poder tomar decisiones asertivas. Y sin duda, la mayoría de la gente que nos está escuchando, nuestra audiencia, se caracteriza por eso, por ser tomadores todos de decisión, se caracterizan todos por su liderazgo y se caracterizan precisamente porque están en la cabeza de grupos muy importantes que mueven gran parte de la economía a nivel nacional. Me gustaría mucho, maestro, que usted nos indique cuáles son las formas más adecuadas para que puedan empaparse de todos los resultados, para que puedan conocer las muestras, para que puedan conocer, vamos, todo el desempeño de este trabajo tan exitoso y tan arduo que ha realizado INEGI y que no tiene más objetivo que eso, el poder dar herramientas para que la población tome mejores decisiones y poder seguir adelante. Sí, Gladys, esto lo pueden encontrar yéndose a cualquier buscador, Google, Bing o el que sea, poner INEGI ENOE. Así es, esas dos palabras, INEGI ENOE, y les estará redirigiendo al portal donde podrán descargar los boletines de prensa, presentaciones ejecutivas, mucho material, no solamente para personas muy técnicas, eso es lo que quiero destacar, que por primera vez estamos trabajando, o en el último lustro he venido trabajando eso, entender que no todos son súper técnicos y no todos tienen que serlo, eso también hay que tener mucho cuidado. Porque un tomador de decisión no tiene por qué ser súper técnico, pero sí necesita de información. Por tanto, tenemos desde presentaciones ejecutivas, donde de manera muy sencilla y con muchos gráficos mostramos los resultados que se presentan, pero mostramos los resultados con los que se cuentan, así como también tenemos información un poco más compleja para quienes ya empiezan a jugar con los datos y cruces y etc., y tenemos otro nivel de información alojada ahí mismo, donde les dije, en www.inegi.org.mx, donde ya podremos, para aquellos que son muy técnicos y quieran bajar bases de datos y hacer cruces todavía más especializados, pues ahí pueden encontrar esa información. Entonces, eso es lo que la señal que también quiero, o el mensaje que también quiero dar, que ustedes que nos están escuchando, auditorio, sepan que existen 3 niveles de información y que por lo pronto para los tomadores de decisiones tenemos presentaciones ejecutivas que no necesitan ver todo la cantidad de información que tenemos ahí, pero sí al menos esas presentaciones ejecutivas para que vean los indicadores básicos y se hagan una muy buena idea
en el estatus que estamos, y sin duda me queda claro que en este foro hay gente muy valiosa y con mucho liderazgo y mucha visión y amplios tomadores de decisiones que sin duda el que además tengan esta información les hará que en el éxito que han llevado en su vida empresarial sea todavía más eficiente. Edgar Bielma, no me queda más que agradecerle muchísimo, como siempre, que nos tome estas entrevistas. Desgraciadamente no tengo tanto tiempo como para poder extendernos todo, pero es de verdad muy valioso estas ligas o esta manera que usted nos está dando para que todos los que se queden con intención de conocer más, y que yo creo que sería un compromiso como mexicanos el conocer más, empaparnos más, porque si habremos de tomar decisiones para hacer que nuestro país siga para adelante, bueno, pues también es necesario saber cuál es el panorama que estamos enfrentando, cuáles son las consecuencias de lo que pasó, y con esto pues tomar decisiones más asertivas hacia un futuro mejor. No sé con qué le gustaría despedir su programa. Bueno, agradeciéndoles primeramente que estén atentos a esta información, que por cierto, les vamos a hacer llegar este material ejecutivo a ti, Gladys, para que si algún usuario quiere contactarse contigo o con la administración y presidencia de ANTAD, pueda tener acceso inmediato a estas presentaciones, aunque también las puede consultar en la página de internet. Y nada más pues, ponernos a sus órdenes para cualquier otra consulta, duda, aclaración. Y saben que cuentan con todo el apoyo institucional de la Oficina Nacional de Estadística de México, que es el INEGI, para la mejor toma de decisiones. Así que muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Al contrario, de verdad, muchísimas gracias a usted. Siempre es un gusto platicar, siempre es un gusto que nos comparta su expertise, toda esta información que sin duda es muy valiosa para todos nuestros escuchas. Gracias, me despido de usted y también me despido de todos ustedes que amablemente nos hacen favor de seguirnos todos los miércoles del mundo del retail. Ya se los comentaba apenas el miércoles pasado en el programa que tuvimos sobre las ventas que se representaron para ANTAD durante 2020 y lo que va de 2021, que este programa también tendría que ser necesariamente muy importante, porque juntando los dos programas, toda nuestra audiencia, todos los tomadores de decisiones, todos nuestros asociados podrán tomar decisiones mucho más eficientes y más ejecutivas para lo que será su plan de trabajo a partir de ahora y hasta para el próximo año, tomar las mejores decisiones. Muchísimas gracias y le recuerdo que yo lo espero muy puntual, como siempre, a las 11 el próximo miércoles tenemos una cita. Empresas nacionales e internacionales del sector detallista y alimentario se reunirán en Expantad y Alimentaria México 2021. Este año retoma sus actividades de forma presencial en un ambiente de negocios sano y seguro. Expositores y compradores podrán realizar alianzas de negocios para la recuperación económica de sus empresas. Te invitamos a identificar oportunidades de negocio y estrechar lazos comerciales durante este magno evento, del 18 al 20 de octubre en Expo Guadalajara.